Hoy tenemos la lección número 10 de una serie de estudios bíblicos, cuyo tema es la vida cristiana, lo que es de manera práctica la vida de un creyente, y basada, como siempre repito, en Colosenses 3:3, que dice que nosotros como cristianos hemos muerto, en un sentido, ¿verdad?, al pecado, al mundo, y nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. La vida cristiana no es como la vida de cualquier otra persona. Es un refugio el que encontramos en Cristo, y en Cristo estamos y tenemos que aprender a vivir en Él. Le he puesto a esta lección de hoy una escatología sana, porque tiene que ver con el final de nuestra vida o el final del mundo. ¿Cómo lo esperamos? Escatología, lo único que significa es doctrina de las últimas cosas. Hay varias posiciones en cuanto a la doctrina de las últimas cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es el fin? Y entonces hay escatología personal, el fin de cada individuo, como escatología universal o general, que es el mundo tendrá un fin. Las personas, en su mayoría, piensan que todo seguirá igual, que simplemente vendrá otra nueva generación y otra más indefinidamente. Pero la Biblia no nos dice eso, nos dice que todo llegará a un fin. Y entonces de lo que les hablo es de que cual sea nuestra posición al respecto de cómo es el fin del mundo, tiene que tener implicaciones en cómo vivimos en el presente. Y veremos que hay maneras equivocadas de ver la doctrina del final de las cosas. Entonces, lo que nosotros estamos esperando al hablar de escatología es llegar a nuestro hogar. Vean qué diferente verlo así. De lo que se trata es de que nosotros no somos de aquí. Estamos aquí como extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pedro, pero vamos hacia un lugar, y ese lugar es nuestro verdadero hogar. Así es como tenemos que ver la escatología. Leamos en Hechos capítulo 1, versículo 7. Las palabras de Jesucristo nuestro Señor, antes de ascender para estar a la diestra de la majestad de Dios. El Señor Jesucristo está respondiendo a esta pregunta en Hechos capítulo 1, en el versículo 6, los discípulos le hacen una pregunta y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros somos dados a querer saber los detalles de cómo será el fin del mundo y que qué ocurrirá después y que qué significa tal trompeta y que todas las cosas esas llaman mucho la atención. Y la gente está con sus ojos puestos en las señales, sin entender qué es lo que esas señales nos están diciendo. Las señales, claro que sí, las dio Dios con un propósito y nos hablan de la consumación, pero el Señor Jesucristo nos llama a no dedicarnos a eso, a la curiosidad por las señales y por el cuándo. Verá que eso es lo que ellos sabían saber. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo pasará esto? Y Él les dice: no tienen ustedes que saberlo. De hecho, Jesús mismo ha dicho en su ministerio terrenal aquí en la tierra que nadie, ni siquiera el Hijo, sabía el día de la consumación del reino. Así que nosotros mucho menos. No tenemos nunca que estar ni especulando cuándo, sino hacer lo que Jesucristo nos dijo en el versículo 8, para que veamos que esto sí tiene que ver con la vivencia cristiana. Entonces se les dice: ustedes no se me estén preocupando por el cuándo, porque Dios es el que sabe cuándo,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Las palabras de Jesús son: sea que falte poco o mucho, ustedes tienen una tarea que realizar. Deben realizar esa tarea. Y en primera Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo le dice esto a aquella iglesia, hablándoles también de la venida del fin. Dice, primera Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, pongan atención a esta frase, como ladrón en la noche. Y luego dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora vean el contraste del versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ven una diferencia? Hay gente al que el día del Señor los sorprenderá como ladrón en la noche, no preparados para esto. Pero nosotros, sea cuando sea, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Lo que quiero decirles es, hermanos, nosotros lo estamos esperando ya. Y aunque pase dentro de 100 o 200 o 500 años, para nosotros es inminente que el Señor volverá por nosotros. Entonces veamos el ejemplo que tenemos en los santos, no de todas las edades, en cómo ellos vieron el fin. Voy a leer para ustedes Hebreos capítulo 11. La carta a los Hebreos capítulo 11. Los versículos del 13 al 16 está hablando de todos aquellos que hemos dado en llamar los héroes de la fe de la antigüedad, y dice así, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros tenemos en medio de nosotros extranjeros, hermanos que por diferentes circunstancias se han venido, sea de Nicaragua o de Cuba o de Venezuela o de El Salvador o de Honduras, y están aquí. Pero nosotros deberíamos sentirnos como ellos, fuera de lugar en un sentido, no somos de aquí. Pero está la patria en que nos ha tocado vivir en esta vida. Pero dice que ellos buscaban una patria. Si usted se siente tan a gusto en el mundo, no entenderá eso. El cristiano no se siente tan a gusto, está esperando una patria y cree la promesa de Cristo. Voy pues para preparar lugar para vosotros. Y entonces ve aquello, dice, yo sé, algunos de nosotros moriremos sin que Cristo venga tal vez. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo moriremos? Como ellos, conforme a la fe, murieron todos, no recibiendo todavía lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Ahora la pregunta, usted cristiano, ¿así vive usted? La verdad que no, vivimos demasiado pensando en lo de aquí y ahora y muy preocupados por la política mundial y por la economía y por todo lo que pasa. No es que no nos debe interesar para nada, no estoy hablando de ese tipo de irresponsabilidad. No veo que los cristianos en general vivan en esa esperanza de decir, si he de morir, estoy esperando llegar a la patria celestial. Nosotros entonces, sea el tiempo que nos quede de vida, tenemos que aprender a, conforme a la fe, vivir de esta manera.
No hemos recibido todavía todo porque no se ha consumado el reino de Dios, pero vivimos mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando hoy que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hay una reacción incorrecta en los que al abordar este tema del fin del mundo, de la escatología, optan por eliminar cualquier meta temporal. Muy triste. Y nosotros mismos en mi familia estuvimos en aquellos años cuando yo era jovencito en una iglesia donde el pastor decía que ya estábamos en la gran tribulación y que entonces era tan cercano la venida de Cristo que ya no había que estudiar ni ir a la universidad ni nada de eso, ya no hay que hacer nada de eso porque ya Cristo va a venir. Entonces esa es una muy mala manera de abordar el fin del mundo. No, las metas que en esta vida tengan nosotros, nuestros hijos, sean estudios, sea matrimonio, sea hijos, sea negocios, hay que hacerlas. Porque el Señor nos dijo, no les toca a ustedes saber cuándo exactamente. Entonces nosotros tenemos una manera diferente de ver eso. Incluso cuando veamos señales proféticas, algo muy claramente que la Biblia diga y a usted le parece se está cumpliendo, no tiene que llevar al cristiano a la inactividad. Hay una anécdota bastante útil sobre lo que ocurrió en 1800, no recuerdo la fecha, 1800 algo, en una reunión estaba el Congreso de los Estados Unidos reunido y ocurrió un terremoto. Estaba ocurriendo algo terrible y entonces estaban en sesión y estaban a punto de cancelar la sesión. Esa fue una moción. La gente, ahí había muchos creyentes y ya algunos de ellos dijeron es el fin del mundo. Y hubo una moción de algunos de decir paremos la sesión entonces y cada uno a sus casas. Y hubo uno de los congresistas, no sé si eran o cuál exactamente reunión de gobierno era, que dijo lo siguiente: mis estimados, si hoy es el fin del mundo, yo quiero que Dios me encuentre haciendo lo que es mi deber hacer. Sigamos en lo que tenemos que hacer. Entonces podemos ver que no se trata, el hecho de que nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos, de que vamos a ser irresponsables con nuestros deberes. La gente está precisamente deseando tener una excusa para no hacer su deber y a veces lo quieren pintar o maquillar de piedad. Y entonces eso se dio en el primer siglo también. Nosotros hemos leído en la carta a los tesalonicenses que igual también por esta clase de pensamiento de que el Señor ya viene y el Señor ya viene, había quienes ya no trabajaban y vivían por fe. Lo que llamaron en vivir por fe, porque todos debemos vivir por fe. Cuando usted tiene trabajo, usted vive por fe también. Entonces, el Señor Jesús, sí Cristo, pero por medio del apóstol les dice, os ordenamos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de cualquier hermano que ande desordenadamente. ¿Y cuál era ese desordenadamente? ¿Que no trabajaba? No trabajar. Es decir, pudiendo hacerlo, estamos hablando de eso, ¿verdad? Es andar desordenadamente. Porque en el versículo 11 nos dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, vean la claridad con que esto es enseñado. El Señor Jesucristo viene. Nosotros debemos tener eso como nuestra mayor esperanza. Nuestra bendita esperanza es que el Señor Jesucristo regresará por los suyos. Y si usted es parte de los suyos, esto es la alegría de su vida, pensar, un día Él volverá. Yo no sé si cuando yo esté vivo o si cuando ya morí, pero eso no me lleva, una vez más, quiero insistir, ni a cancelar las metas de estudios ni de matrimonio.
Si piensa casarse, si el Señor le conceda nada más un mes de casado y ya viene el Señor, pues le concede un mes, pero puede que le conceda algunos años de casado, pero puede que le conceda hijos. Así que, disculpen, no podemos poner esas excusas. Ahora entonces, entendiendo esto, vamos a ver a qué nos manda el Señor. Colosenses 4:5. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Analicemos un poquito el versículo, porque vea que tiene que ver con los de afuera y con andar. Andar es caminar, ¿verdad? Es decir, que tenemos que caminar en esta vida. Nosotros, como extranjeros y peregrinos, caminamos en esta vida y tenemos el trato para con personas que no son cristianas. Y entonces Él nos dice, sabiamente, y tenemos que tener un trato sabio para con el mundo, y vea cómo lo asocia con redimir bien el tiempo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que conecta nuestro trato con el mundo con el redimir el tiempo? Mis estimados, porque el mundo está bajo una trampa del demonio en el cual el tiempo es malgastado todos los días. El mundo está atrapado en entretenimiento, en diversiones, sean estas pecaminosas o no, pero el mundo utiliza el tiempo como si fuera de ellos, sin recordarse que hay un día final, tanto para ellos como para este mundo. Entonces nosotros redimimos el tiempo. Dios quiere que así lo hagamos. Esto es andar sabiamente. Y más claramente lo dice Efesios 5:16. Efesios 5, versículos 15 y 16. Anote este mandamiento del Señor bien claro. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Está muy claro en la palabra. Sería una gran desobediencia nuestra vivir como vive el mundo. Nosotros no somos del mundo, estamos aquí de paso, pero lo que sea que nos dé el Señor de paso aquí, sean 50 años, 60, 100, al que vi, o a otros puede que les dé Dios menos, pero mientras vivimos, si somos de Cristo, no vamos a desperdiciar el tiempo, o no debemos, sino que hay que aprovecharlo. Entonces, volviendo a la lectura que tuvimos en Hebreos, se nos muestra con claridad cómo vivieron los patriarcas. Y dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo. Quiere decir entonces que nuestros hermanos, porque eran nuestros hermanos y son, el pueblo de Dios es uno. Dios hizo de dos un solo pueblo. Nos injertó a nosotros los gentiles en el Israel verdadero. ¿Y cómo vivieron nuestros ancestros en la fe? Vivieron siempre de esta manera, sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, es decir, una vida de fe. Tuvieron esperanza y murieron en la fe. ¿Tiene usted esperanza? ¿Se llena usted de esperanza al pensar en el futuro que Dios tiene para nosotros? No es posible si estamos demasiado metidos en las cosas de este mundo. Y ese es el balance que solo Dios por su Espíritu Santo nos puede dar, porque acabo de decirles que no tiene que llevarnos a la irresponsabilidad, que no tiene que llevarnos a decir, como Cristo viene o como me queda seguro poco de vida, no voy a hacer mi deber. No, haga su deber, pero no lo hacemos como el mundo lo hace, lo hacemos con una meta diferente.
porque el cristiano hasta las cosas más rutinarias y básicas aprende a hacerlas para la gloria de Dios. Eso es algo que debemos aprender y experimentar. Que incluso si tenemos que hacer el jardín o barrer la casa, aquello lo vamos a hacer diferente que como lo hacen los impíos, los que no conocen al Señor. Ellos están motivados por otras cosas. Nosotros, por la gloria de Dios, con un corazón agradecido. Eso nos ayuda a soportar los trabajos incómodos, los jefes incómodos y los compañeros incómodos. Porque sabemos que nosotros no estamos ahí por casualidad. Creemos en un Dios que todo lo controla y nos puso específicamente ahí. Él sabe hasta cuándo. No les da eso consuelo. Estése ahí, piensen en los patriarcas, que era fácil para Abraham y para Isaac vivir como vivían. Vivir en tiendas. Sí, llegaron a tener mucho, pero ellos no tenían un lugar fijo. Dios les había dado a ellos la tarea de vivir como nómadas, porque ellos tenían que representar algo. Es muy bonito leer, leamos Juan 8:56. Vamos a ver. Cuando Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Está Cristo hablando con los judíos y los está confrontando y les dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Oigan lo que está diciendo. El llamado padre de la fe, que le creyó a Dios, que salió de Ur de los Caldeos, que después dejó a su propio papá porque Dios le dijo: deja a tu familia, hay algún plan diferente. Y entonces él le obedece a Dios y dice que, y son las palabras de Cristo que nos está revelando esta verdad: Abraham se gozó de que había de ver mi día, el día del Mesías. Abraham vio por la fe la era cristiana, la era de Cristo. Lo vio y se gozó. ¿Cómo pudo hacer esto? Por la fe. Porque él sabía: todo esto que estoy yo viviendo no es en vano, ni es lo último, hay algo más. Los cristianos del antiguo pacto fueron igual salvos como nosotros, por la fe. Nunca nadie ha sido salvo de alguna otra manera, solo por la fe. Con menos información que nosotros, vivieron con fe en algo que todavía no había ocurrido, pero que confiaban y creían va a suceder. Dios lo prometió. Él va a enviar al Mesías, Él va a enviar al Salvador, Él va a enviar al profeta que Él dijo, Él va a enviar a un rey. Y así murieron pensando: Él lo va a hacer. Nosotros hoy tenemos que vivir similar, pero en otra posición, hablando de lo que ya Dios hizo. Dios envió a su Hijo, Él envió al profeta, Él envió al rey. Estuvo entre nosotros, inauguró el reino. Recuerden que ese fue el mensaje de Juan el Bautista, de Cristo y sus apóstoles. El reino de Dios está aquí, se ha acercado. Entonces nosotros vemos que ya eso sucedió. El rey vino, el reino ha sido inaugurado. Pero todo lo que vemos alrededor y la maldad y los gobiernos humanos y cómo avanza el mal nos hace dudar. Dice: pero ¿cómo es esto que Dios reina? Y yo lo que veo es que los malos les va bien y que los cristianos están siendo perseguidos, porque no lo estamos viendo por la fe y no lo estamos viendo en su totalidad. Una manera de verlo es esta. Imagínense el mundo de cuando Cristo vino.
un mundo entero en oscuridad. Imagínense el imperio romano, que es el que había abarcado más que todos los demás imperios. Desde la Gran Bretaña, no se llamaba así, pero desde lo que eran las Islas Británicas hasta dónde, hasta la India, no sé hasta dónde llegaron. Diversidad de pueblos, todos en completa oscuridad. En oscuridad, en tinieblas espirituales. Y allá en el Medio Oriente, un país del cual solo quedaba una pequeña porción de lo que había sido, porque lo único que quedaba era los descendientes del reino de Judá, pero las otras tribus dispersas perdieron todos sus... Bueno, imagínense, y ahí empieza el Hijo de Dios, el Rey que vino, su reino con 12. Miles lo oyeron, miles. Y miles se beneficiaron de su ministerio. Pero cuando Jesucristo ascendió a los cielos y les deja la gran comisión, nosotros leemos en Hechos capítulo 2 que los que habían reunido eran 120. 120 personas. Ahora piénsenlo así. Ahí sí es cierto que tenían ellos razón de dudar. Pero ¿cómo es esto? Que Dios reina si somos 120 entre todo este mundo. Pero de esos 120... la promesa era, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y eso se está todavía cumpliendo. Porque llegó a expandirse por todas partes. Entonces, ustedes ahora sí pueden ver que la iglesia está derribándole las puertas al infierno. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán. Por eso llegó el evangelio a nuestro país, porque las puertas del infierno no prevalecen. Entonces esto nos da esperanza, si lo vemos así. Ahora vemos a un mundo que tiene, pensémoslo así, imagínense el globo terráqueo, todo oscuro, oscuridad completa, tinieblas diabólicas y una lucecita allá en Israel, nada más. Y hoy, ¿qué vemos? Si lo viéramos en esa manera, hoy vemos un mundo lleno de lucecitas por toda parte, por América y por Asia y por Europa y por África. No hay donde no haya lucecitas. Dios ha cumplido. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando. Abraham vio el día y se gozó. Porque la promesa fue hecha a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas nos dice quién era esa simiente. Cristo. Entonces, Cristo ha llegado y esa es nuestra visión mejor de la escatología. Así igual Moisés, dice la Biblia ahí en Hebreos 11, 26, 27, que también le tocó a Moisés vivir viendo hacia el futuro. 24 en adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, hay una escogencia, hay un camino que escoger. Y él escoge, dice, teniendo, 26, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo. Oiga cómo dice, el vituperio de Cristo, Moisés. Cuando no había venido Cristo, ya él sabía que él estaba escogiendo el vituperio de Cristo y lo prefirió que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto que estamos leyendo es como se vive la vida cristiana. Así es. Usted camina como viendo al invisible. Nosotros somos iglesia victoriosa, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos digan en el trabajo y en la casa y lo que sea, es la iglesia la que va triunfando. Y así vivieron nuestros hermanos santos del Antiguo Testamento, pero no siempre ellos entendieron. 1 Pedro 1, 10 y 11 nos dice lo siguiente:
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba, otra vez, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si usted fuera un santo del Antiguo Testamento y escuchaba a los profetas hablar, su comprensión era bastante limitada, pero por la fe usted recibía la bendición. Y muchas veces en las profecías ellos veían la primera venida del Mesías y anunciaban cosas que para ellos eran la segunda venida del Mesías. Porque ellos no tenían bien clara la idea de que Cristo venía. Por eso es que los discípulos le preguntan ahí en Hechos 1, bueno, ya Cristo vino, entonces ya ahora sí es la consumación del reino. Dice, no, falta otra parte. Falta la expansión de este evangelio por todo el mundo para que sea entonces ya plenamente establecido el reino de Dios. Todos los creyentes, como hemos leído aquí, anhelamos la ciudad celestial. Hemos leído que dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cómo se siente usted en este mundo? ¿Está muy cómodo? En particular nosotros, en este país, por la gracia de Dios y cosas que solo Él sabe, tenemos condiciones más ventajosas que otras. Y eso que es una bendición se nos puede convertir en maldición. Porque entonces la comodidad nos lleva a estar muy a gusto en este mundo. Si es así, tenemos que arrepentirnos. Porque la comodidad que Dios nos da y las facilidades y las libertades tienen un propósito, que cumplamos mejor la tarea que nos dio. Ser testigos de Cristo, me seréis testigos. Así es como nosotros vivimos la escatología, siendo testigos. Usted que dice ser cristiano, ¿es testigo de Cristo? Cuando alguien habla con usted, se nota que usted está esperando al Salvador, se nota que usted tiene su mente en el reino venidero, en el reino que ya ha sido inaugurado y que se consumará. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque el mundo ve a la iglesia y los ve tan metidos en este mundo, tan sumergidos en este mundo, que no hay gran diferencia. Y de hecho por eso es que esa horrenda doctrina que llaman el Evangelio de la Prosperidad tuvo tanta cabida en las iglesias, por el terrible materialismo que domina. Y entonces ellos les dicen, y si el impío tiene, el cristiano tiene que tener más. Y somos hijos del rey, etcétera, etcétera, que ustedes habrán escuchado. Y entonces hay quienes ven hasta agradable y llamativo ese cristianismo materialista. Y dice, sí, yo voy a ir ahí donde Dios bendice tanto. Porque ellos solo tienen como bendición lo que es material. Estar sano y con plata, eso es ser bendecido. Pero no contrasta eso completamente con las palabras de Cristo que dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En cambio, cuando hablan con nosotros, verán que nosotros pronto estamos hablando de Jesús, del alma, de la eternidad. Sí podemos disfrutar de estas cosas, de la vida que Dios nos da, de los regalos que Él nos da. Pensemos siempre en este mundo y en lo que Dios creó, como la bondad de Dios que comparte lo que le pertenece a Él. ¿Qué tiene usted en esta vida? ¿Tiene casa? Es de Dios, Dios se la comparte a usted. ¿Tiene hijos? Son de Dios, Dios se los da. Todo lo que tenemos es de Dios. Dios es el dueño de todo, pero Él en su bondad comparte con nosotros. Todo este proceso entonces de caminar tiene un propósito.
porque ellos caminaron, ¿verdad? Son extranjeros y peregrinos, pero no eran extranjeros y peregrinos estáticos. Aquí estamos parados esperando la venida de Cristo. No, estamos, mientras esperamos ese glorioso final o la muerte, vamos marchando, vamos caminando hacia la ciudad celestial. Esto tiene un propósito. Voy a leer para ustedes Efesios 5. Del 25 al 27. Dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí está el propósito por el cual Cristo hizo eso, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el propósito de Cristo con la iglesia se muestra aquí. Y nosotros lo leemos cumplido en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, cuando dice, y oí una, vamos a ver si es 21, 3, sí. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, el cielo viene a la tierra. Y entonces viene la promesa de que Él enjugará toda lágrima. Este es el final, esto es la escatología correcta. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si seguimos leyendo en el capítulo 21, se nos habla de esa nueva Jerusalén preciosa que es una ciudad santa que representa precisamente a la iglesia de Dios. ¿Y quién no puede entrar a esa iglesia, a esa ciudad? No entrará en ella, versículo 27 de Apocalipsis 21, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No entrará. Entonces, se cumple el propósito. Dice, Cristo, ¿para qué se entregó por la iglesia? Para santificarla. La purifica en el lavamiento de la palabra, porque no entrará en la ciudad celestial nada inmundo ni que haga abominación o mienta. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Por su Espíritu nos está santificando para que podamos entonces ser calificados para entrar en aquella ciudad, en aquel mundo nuevo, en aquella patria, la cual el apóstol Pedro describe en su carta, 2 Pedro 3:13. Nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Yo le pregunto a usted, que dice ser cristiano, ¿espera usted esto? Porque ahí dice, nosotros esperamos según sus promesas. ¿O está usted demasiado tranquilito aquí en este mundo? El verdadero cristiano no, él espera según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Porque eso es lo que deseamos, vivir en un mundo donde more la justicia, y en este no mora la justicia. Hay maldad que nos rodea terrible, y hay maldad todavía en nuestro corazón. Ese es el cielo viniendo a la tierra, eso que leímos de Apocalipsis 21, el tabernáculo de Dios viniendo a la tierra. La pregunta final sería, ¿dónde están nuestros afectos? Los creyentes que hoy he criticado porque digo que viven mucho como el mundo. ¿Por qué es que viven así? Yo pienso por esto, porque piensan poco en la eternidad. Porque han caído en esta trampa de corre, y que lo que precisa, y que la oficina, y que el proyecto, y que no nos dio tiempo, y todo. Tan demasiado preocupados por lo de aquí, que no tienen tiempo a pensar en lo eterno, en la eternidad. Y así viven.
Entonces, ¿qué necesitamos? La gracia de Dios, el Espíritu Santo, para el balance correcto. Porque vean, vuelvo a lo que dije al inicio. ¿Estoy diciendo entonces que porque Cristo viene o nos vamos a morir no hay que hacer nada? ¿Y hay que vivir de una manera mediocre? No es lo que estoy diciendo. Pero vea la trampa. Entonces usted se mete en las cosas de este mundo y en negocios y en esto y en el otro y se afana tanto que olvida que eso es pasajero y que pronto se terminará. Necesitamos ese balance de decir, hoy yo vivo para Dios, soy extranjero en este mundo. Nuestros hermanos extranjeros lo pueden vivir muy bien. ¿Por qué? Porque vienen, ¿qué va a venir? Tiene que salir adelante. Hay que hacerlo, pero no somos de aquí. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Una disposición de mirar hacia la eternidad. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Está usted esperando esas promesas? Que se vea. Eso es lo que nosotros anunciamos. El reino de Dios ha venido. El rey ya vino aquí. Y va a venir por segunda vez. Y todos aquellos que no se han doblegado al rey perecerán. Que el Señor nos dé una escatología correcta que nos lleve a la vida santa. A vivir y hacer todo para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener el receso.